Mi esposa me engañó porque una IA se lo dijo. Me divorcié de ella, la expuse y arruiné su reputación. Mi esposa, una mujer de 27 años, siempre había estado obsesionada con el contenido de superación personal. Siempre escuchaba podcasts, terapeutas de TikTok y coaches de relaciones. Yo siempre pensé que tenía la cabeza bien puesta, así que nunca me preocupé de que pudiera interpretar mal alguno de esos mensajes. A veces me daba curiosidad y veía parte del contenido que consumía. Todo parecía bastante razonable, nada de esa basura de mujer alfa. Eran cosas sobre cómo mantener una relación mediante una comunicación abierta y contribuciones equitativas. Resultó que los consejos más disparatados venían de un lugar del que yo ni siquiera sabía que existía. Hace muchos meses estábamos sentados hablando de cualquier cosa. No recuerdo cuál era el tema, pero terminamos estando en desacuerdo sobre algo. Saqué mi teléfono para buscarlo en Google y ella me preguntó si iba a consultárselo a una IA. Eso me sorprendió un poco. Sabía que la gente la usaba como buscador, pero siempre pensé que ella sabía que no era la mejor opción. Por mi experiencia, la IA ni siquiera era 100% confiable para tareas sencillas. Podía ser útil, pero jamás apostaría a algo importante basándome en lo que dijo una IA. Ella no estaba de acuerdo con mi punto de vista. Seguía insistiendo que la inteligencia artificial era mucho más inteligente ahora y que me sorprendería de los perspicaces que podían llegar a ser. Tuve que explicarle que ahí no había verdadera perspicacia. La mayoría de la inteligencia artificial simplemente son chatbots glorificados que repetían lo que un algoritmo creía que querías escuchar. Discutimos sobre eso durante un rato, pero en realidad no fue una pelea. Fue más bien una conversación apasionada. Al final, ninguno cambió de opinión y yo no le di mayor importancia. Sí, pensaba que buscar información consultándola con un chatbot de IA era un mal hábito, pero creía que al final era inofensivo. Unas semanas después descubrí lo equivocado que estaba. Estaba buscando el cargador de mi teléfono y no podía encontrarlo por ninguna parte. Sabía que ella solía tomarlo cuando no quería molestarse en ir a buscarlo donde lo hubiera dejado, así que decidí revisar la mesita de noche de su lado de la cama. Allí encontré su tablet. Ahora bien, no puedo explicar por qué decidí revisar su contenido. No tenía ninguna sospecha y no esperaba encontrar nada malo. Siempre habíamos tenido una política de total apertura con nuestros teléfonos y siempre sentí curiosidad. No vi nada particularmente interesante, algunas aplicaciones comunes y juegos que sabía que le encantaban. Lo único que llamó mi atención fue una aplicación de compañía de inteligencia artificial. Ni siquiera era ChatGPT, Claude o alguna otra aplicación conocida. Era una aplicación de terceros que se hacía pasar por un consejero de estilo de vida. Pude ver que incluso le había puesto un nombre, le había llamado Daniel. Al ver que le había puesto un nombre, supe que tenía que investigar más y revisar sus conversaciones. Ella había descrito a la IA como una herramienta, pero ponerle un nombre ya me parecía ir demasiado lejos. Tenía muchísima curiosidad por saber exactamente lo que estaba haciendo con ella. Una parte de mí desearía haberme quedado simplemente con la curiosidad y haberlo dejado pasar. El historial de conversaciones aparecía como una lista en el lado izquierdo de la pantalla. Desplacé la pantalla durante minutos y todavía no llegaba al final. Llevaba muchísimo tiempo hablando con esa cosa. Empecé a leer desde la fecha más antigua que pude encontrar. Al principio la usaba con bastante normalidad. Era como un diario que le daba retroalimentación. Le escribía sobre sus frustraciones en el trabajo y los problemas con su familia. La IA, Daniel, siempre respondía con empatía. Era fácil entender por qué se había enganchado. Siempre se ponía de su lado sin importar cuál fuera la situación. Después de unos meses de conversaciones empecé a aparecer yo. Ella no mencionaba mi nombre, simplemente decía mi esposo. Enumeraba cada pequeña queja que tenía sobre mí y la IA la exageraba hasta hacerlas parecer crímenes. Y por supuesto, nunca intentaba entender las cosas desde mi perspectiva. No estaba diseñada para eso. Con el tiempo, pasé de ser un tipo que cometía errores a convertirme en el villano absoluto. Podía quejarse de que le había comprado el regalo equivocado para su cumpleaños y la IA le decía que aquello formaba parte de un patrón de maltrato, y ella se lo estaba creyendo completamente. Y de alguna manera todavía empeoró. Empezó a plantearse la idea de abandonar el matrimonio. La IA la apoyó. Cuando dijo que primero quería encontrar a alguien que encajara mejor que ella, la IA también estuvo de acuerdo. Pero no se limitaba a apoyar sus ideas. La estaba alentando activamente.
Mientras seguía leyendo vi que realmente estaba empezando a actuar basándose en sus propias ideas y en el impulso que Daniel le daba. Había conocido a un hombre nuevo y llevaba un tiempo hablando con él. Dijo que le había contado que pronto se divorciaría y la IA le aseguró que no estaba mintiendo. Según esta IA, simplemente estaba proyectando su verdad. Y entonces admitió que había empezado a acostarse con él. Sentí que se me caía el estómago. Toda la situación ya había sido decepcionante de leer, pero esto me hizo sentir enfermo. Siempre había pensado que ella era una persona inteligente, pero ahora estaba viendo cómo dejaba que un robot la manipulara. Por suerte, la aplicación permitía exportar sus conversaciones. Lo hice y me las envié por correo electrónico. Sabía que necesitaba pruebas de lo que había hecho, pero una parte de mí quería esas copias porque no podía creer que realmente hubiera hecho algo así. No parecía real. Y si no hubiera tenido las pruebas en mis manos, probablemente habría terminado convenciéndome de que todo lo había imaginado. No le dije que había descubierto nada, simplemente hice todo lo posible por seguir con nuestra vida normalmente mientras planeaba mi siguiente movimiento. La traté exactamente igual que antes. No mostré ningún signo de resentimiento, la única excepción era que ya no quería acostarme con ella. La sola idea me daba asco. Incluso me hice pruebas para asegurarme de que no tuviera ninguna infección. Por suerte estaba limpio. Mi siguiente paso era hablar con un abogado y comenzar a separarme de ella. Ya era suficientemente grave que me hubiera engañado, pero además había dejado que una máquina la convenciera de hacerlo. Obviamente, nuestra relación no significaba nada para ella. También iba a buscar una oportunidad para revisar su teléfono. Sus conversaciones con una IA podrían descartarse como ficción si ella quisiera, pero no podía negar los mensajes de texto. Quería asegurarme de que no hubiera ninguna manera de que pudiera salirse con la suya. Actualización. Han pasado muchas cosas, así que esta actualización podría terminar siendo bastante extensa. Pero primero quería responder a algunos de los mensajes que recibí en mi primera publicación. Primero, muchas personas, principalmente mujeres, según noté, intentaron justificarla y afirmaron que probablemente estaba imaginando una aventura con la propia IA. Quiero asegurarles que ya he leído las conversaciones una docena de veces y que no estaba malinterpretando nada. Ella hablaba con Daniel como si fuera un amigo de confianza, y si realmente estaba imaginando una aventura con la IA, entonces tampoco habría sido algo mejor. No entiendo cómo algunas personas no ven el problema de buscar intimidad emocional en una máquina mientras estás en una relación comprometida. Ahora sí, volviendo a la actualización, conseguí revisar su teléfono y confirmé que realmente estaba teniendo una aventura. Era con un hombre que trabajaba en el mismo edificio que ella, pero en otro piso. Se habían encontrado varias veces en el ascensor y aparentemente ella se había enamorado de él. Cuando comparé sus mensajes con él con sus conversaciones con la IA, noté que empezó a escribirle después de que él le diera permiso para hacerlo. Ella fue quien dio el primer paso, y la mayor parte del coqueteo parecía venir de su parte. Por lo que pude ver, él no parecía estar demasiado interesado en ella. No la rechazaba, pero tampoco ponía la misma energía cuando se trataba de coquetear de vuelta. Ella estaba haciendo todo el trabajo y él simplemente se dejaba llevar. Si no fuera por el hecho de que me estaba engañando, me habría dado vergüenza ajena verla comportarse así. Por supuesto, guardé copias de todos sus mensajes con él. Esa era toda la prueba que necesitaba para comenzar con el divorcio, y tampoco perdí el tiempo. Tenía un amigo que había pasado por un divorcio y había conseguido salir de él conservando buena parte de sus bienes. Sabía que necesitaba a alguien que pudiera ayudarme a no quedar en la ruina, así que le pedí los datos de su abogado. Por un segundo me dio un poco de vergüenza admitirle a mi abogado que mi esposa me había engañado porque una IA se lo había dicho, pero a él no le sorprendió en absoluto. Me dijo que este tipo de situaciones serían cada vez más comunes. Tenía colegas que habían llevado casos en los que una IA había provocado distanciamiento e incluso infidelidades. Incluso me contó que algunas mujeres habían dejado a sus esposos para estar con sus parejas de IA. Me recomendó que no me obsesionara con la parte de la IA durante el divorcio. La verdad que esta historia está siendo demasiado loca. Eso no importaría en el tribunal. Lo importante era que ella realmente lo había hecho. Después de eso repasó conmigo el plan. Separar las finanzas, proteger los documentos importantes, cómo hablar con ella y cómo manejar la comunicación después de eso. Hablé con ella exactamente como mi abogado me había indicado, en un ambiente emocional neutral y sin ninguna acusación. Simplemente me senté con ella y le expuse los hechos. Le dije que había encontrado sus conversaciones con su IA. Su rostro mostró una expresión como si estuviera intentando descubrir de cuál de todas hablaba. Cuando le dije que me refería a Daniel, se quedó completamente pálida.
Entonces empezó con las excusas. Dijo que nada de eso era real, afirmó que era un experimento de escritura y que todo era completamente ficticio. Mi primer instinto fue dejar que siguiera hablando y que ella misma se hundiera más antes de revelar que sabía de su aventura, pero estaba cansado y quería evitar que la conversación se volviera emocional, así que le dije la verdad. Le expliqué que también había revisado su teléfono y que sabía de su aventura. Ella simplemente respondió: ¿Revisaste mi teléfono? No dejé que desviara la conversación. Le recordé que siempre habíamos tenido nuestros teléfonos abiertos el uno con el otro. Eso no había cambiado solo porque ella hubiera empezado a engañarme. Entonces utilizó la misma excusa que había aprendido de la IA. Merezco sentirme realizada. Estaba explorando mis sentimientos y tú deberías haberte dado cuenta de que algo estaba mal. Eran palabras vacías que reconocía de sus conversaciones. Ni siquiera sentía que estuviera hablando con mi esposa. Era como si estuviera hablando con aquello a lo que había estado entregándole sus pensamientos durante los últimos meses. No la interrumpí. Simplemente dejé que siguiera hablando hasta que agotara todos los argumentos que la IA le había dado. No me molesté en discutir con ella. Simplemente le recordé que ella misma había dicho que quería divorciarse. Ahora se lo estaba dando. Intentó explicarme que realmente no lo decía en serio. Le dije que eso no cambiaba el hecho de que se había acostado con otra persona. Después de eso dejé de discutir con ella y simplemente le expliqué cómo iban a suceder las cosas. Me iba a mudar temporalmente con un amigo hasta conseguir mi propio lugar. No me interesaba quedarme con el apartamento y no soportaba la idea de pasar más tiempo con ella. Recibiría los documentos del divorcio y después de eso solo nos comunicaríamos a través de nuestros abogados o por mensajes de texto. Intentó desesperadamente hacerme cambiar de opinión. Juró que eliminaría la aplicación y que dejaría de hablar con su amante. Incluso me dijo que renunciaría a su trabajo si me preocupaba que pudiera seguir viéndolo. No respondía nada de eso. Había terminado con ella y nada de lo que dijera iba a cambiar mi decisión. Después de mudarme me mantuve firme en mi plan. Reduje al mínimo toda comunicación con ella, aunque ella hizo que fuera difícil. Me escribía constantemente intentando disculparse y explicarse. Yo no respondía a menos que el mensaje tuviera que ver con el divorcio. Me alegraba que no supiera dónde estaba viviendo en ese momento, porque estaba seguro de que habría intentado aparecerse allí. Si alguna vez pasan por un divorcio, hay algo en lo que no deberían escatimar: el abogado. Asegúrense de buscar bien y encontrar a alguien con excelentes recomendaciones. Yo ya sabía que mi abogado era bueno por lo que me había contado mi amigo, pero nunca imaginé que conseguiría sacarme de aquella situación de una manera tan favorable. En mi estado, según la duración de nuestro matrimonio, mi esposa tenía derecho aproximadamente a 1 año y medio de pensión alimenticia. No me habría arruinado de por vida, pero entre los honorarios del abogado y tener que mudarme a otro lugar, habría tenido las finanzas muy ajustadas durante todo el tiempo. Mi abogado consiguió reducirlo a solo 6 meses de pensión. Seguía siendo más de lo que me habría gustado pagar y las cosas estarían apretadas durante los primeros meses, pero no iba a arruinarme la vida. Lo que casi arruinó todo fue la siguiente etapa de esta historia. Ella empezó a publicar cosas ambiguas en redes sociales que claramente hablaban de cómo había terminado nuestra relación. Al principio las ignoré. Todo era lo suficientemente vago como para que nadie entendiera realmente qué estaba intentando decir. Era inofensivo, pero entonces empezó a ser mucho más específica. Comenzó a publicar textos más largos, párrafos enteros sobre cómo llevaba tiempo siendo feliz y cómo todos sus esfuerzos por hacer que la relación funcionara habían sido rechazados. Cuando vi todos los comentarios de personas solidarizándose con ella, supe que ya no podía ignorarlo. Me tomé un tiempo para pensar cuál sería la mejor manera de manejar la situación. Al principio quería enviarles un mensaje a todos nuestros amigos y familiares explicándoles la verdad, pero cuando empecé a recibir mensajes de amigos preguntándome si estaba bien, supe que tenía que ir un paso más allá. Preparé una publicación con los hechos básicos y capturas de pantalla de todas las conversaciones con Daniel y su amante. No omití ningún detalle. Expliqué exactamente cómo habían sido sus supuestos esfuerzos para salvar nuestra relación, engañándose a sí misma con una IA y engañándome a mí con otro hombre. No quería que la publicación fuera cruel, pero era imposible que no lo pareciera. Lo que había hecho era tan absurdo que cualquiera que viera los hechos probablemente pensaría que estaba loca. Pasé bastante tiempo editando la publicación y eliminando cualquier cosa que pudiera hacerme parecer resentido o emocional. Era importante que todo pareciera completamente objetivo. Esa era la mejor manera de hacer que resultara creíble.
Me aseguré de etiquetarla en la publicación y coloqué el enlace en los comentarios de su publicación original. No debía quedar ninguna duda sobre qué estaba respondiendo. No tuve que esperar mucho para que comenzaran a llegar las respuestas. Las publicaciones compartidas llegaron incluso en mayor cantidad. Podía ver el cambio sucediendo en tiempo real. Las mismas personas que habían estado comentando "mantente fuerte" en su publicación ahora se disculpaban conmigo en la mía. Muchos comentarios hablaban de lo increíblemente absurdo que era que hubiera destruido su matrimonio basándose en los consejos que recibió de un chatbot. Alguien incluso la llamó narcisista por buscar simpatía cuando, desde el principio, estaba claro que todo había sido culpa suya. Fue brutal, y ni siquiera tuve que hacer nada para dejarla en una mala posición. Simplemente conté la verdad y presenté las pruebas. Después del divorcio no había vuelto a escuchar una sola palabra de ella. Había entendido que yo no quería hablar con ella de nada, pero rompió el silencio cuando vio mi publicación. Me llamó y esta vez contesté. Estaba al borde de las lágrimas, quejándose de que la había humillado. Le dije que no había inventado nada, simplemente había sacado a la luz sus propias acciones. Si eso la humillaba, entonces decía mucho más sobre ella que sobre mí. No le gustó para nada esa respuesta. Casi inmediatamente perdió el control. Empezó a gritar que había utilizado su vulnerabilidad en su contra y que había violado su privacidad. Le dije que aquello seguía sonando como si estuviera hablando con Daniel. El silencio que hizo después me indicó que probablemente tenía razón. Cuando volvió a hablar empezó a llorar. Esta vez sonaba mucho más humana. Dijo que no tenía por qué hacer todo eso públicamente. Le recordé que ella había sido quien había llevado el asunto al ámbito público primero. Yo simplemente estaba protegiendo mi imagen y ella era libre de hacer lo mismo. Lo intentó, pero no funcionó. Publicó algunas cosas más en sus redes sociales intentando limpiar su imagen. Me resultó hasta divertido ver que su nueva estrategia era echarle toda la culpa a su querido Daniel. Dijo que la gente no entendía lo persuasivos que podían ser esos sistemas y que yo debería haber tenido paciencia con ella y haber intentado ayudarla en lugar de abandonarla. Me alegró ver que esta vez estaba creyendo sus excusas. Una aplicación puede decirte que está bien engañar a tu esposo, pero la responsabilidad de hacerlo realmente recae sobre ti. Al principio, la gente ni siquiera comentaba nada, pero cuando ella siguió publicando, algunos de sus amigos empezaron a decirle que simplemente dejara de hacerlo. Después de eso, eliminó todas sus publicaciones y puso su cuenta en privado, y ahí terminó todo. No volvió a escribirme para intentar justificarse, simplemente borró sus publicaciones y se rindió. Fue un alivio poder terminar finalmente con todo eso. Es una parte de mi vida en la que realmente no me gusta pensar. ¿Cuántas personas pueden decir que su ex las engañó porque una IA le dijo que estaba bien hacerlo? Creo que el único lado positivo de todo esto es que la forma en que terminaron las cosas hizo que para mí fuera más fácil seguir adelante. Por su parte, nunca hubo un verdadero intento de arreglar las cosas. Simplemente trató de convencerme de que su ridícula excusa tenía sentido y de que ella no era la villana de esta historia. Incluso después de divorciarnos, seguía buscando validación. Desafortunadamente para ella, la única persona que estaba dispuesta a apoyarla ciegamente era Daniel. Últimamente yo mismo me he mantenido alejado de las redes sociales. Aparte de venir aquí para compartir esta actualización, no le veo sentido a luchar por conseguir validación como ella lo hizo. Ahora estoy perfectamente feliz viviendo mi vida por mi cuenta, sabiendo que este capítulo quedó atrás para siempre. Ella no se dejó arrastrar por una conexión apasionada e irresistible. Persiguió a un hombre que, según sus propias palabras, apenas hacía algún esfuerzo por ella. Destruyó su matrimonio por alguien que la trataba como una opción conveniente y sin mayor importancia. Al final del día, esto nunca se trató realmente de la IA, del desarrollo personal ni de encontrarse a sí misma. Yo merezco sentirme realizada. Tú deberías haberte dado cuenta. Estaba explorando mis sentimientos. Todo eso suena muy profundo hasta que te das cuenta de que simplemente es una forma de evitar decir tomé una decisión egoísta y no pensé en las consecuencias. Se trataba de alguien que quería hacer lo que le hiciera sentir bien en ese momento y necesitaba que alguna voz, cualquiera, le dijera que estaba justificado. Tú no perdiste algo sólido aquí. Perdiste a alguien que necesitaba que un chatbot la convenciera de que traicionarte era una forma de crecimiento personal.
Si una IA te dice que tus sentimientos justifican cruzar una línea, ¿realmente te está dando orientación o simplemente te está ayudando a justificar una decisión que ya querías tomar? Déjame saber qué piensas en los comentarios y gracias por acompañarme hoy en otro video. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo video.